Señor, te damos gracias por estos momentos que estamos viviendo. Sabemos que han sido destinados desde la eternidad para que se lleven a cabo. Y el momento en que vamos a compartir tu palabra y vamos a absorberla, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos dé el entendimiento, la convicción en nuestro corazón, y también que el Espíritu Santo sea el que nos dé la redarguición, Señor, que nos dé ese decirnos dónde debemos mejorar o empezar en cuanto a lo que nos has ordenado en tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdame para compartir con sencillez esta palabra para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar, hermanos, una serie que es algo especial. Digo algo especial porque estamos más acostumbrados a tratar con temas teológicos de la Biblia, o temas más doctrinales en los versículos y capítulos de la Biblia. Pero hoy, hermanos, en esta serie que vamos a comenzar, vamos a aprender por medio de observar las características de los animales. Porque muchas de ellas, de las características de los animales, reflejan cómo es o cómo debe ser la vida cristiana. Ustedes han visto en el internet o en la tele tantos videos, ¿no?, de animalitos que un perrito ya es tan fiel y tiene tanto, vamos a decirle, amor a su amo, que hasta ahí está, cuando lo atropellan, ahí está, que no deja que se lo lleven los enfermeros. O aquel animalito que vemos en la película donde por tanto tiempo acompañó a su amo y un día el amo ya no regresó y ahí se quedó ese animalito en la estación del tren. Es una película. O ustedes, hermanos, nuestros hermanos que tienen animales en el pueblo, ¿sí? Los animalitos, los perritos que tienen. Por cierto, hay que tratarlos bien, los que tienen mascotas, porque son de Dios. ¿Ah? dice aquí nuestro hermano Armando. Ay, hermano, ya va a empezar. No, es que ¿sabe qué? He visto, también me he dado cuenta que hay muchos cristianos que no tratan bien a sus mascotas. Entonces, ¿para qué tienen mascotas? Usted puede ver a alguien que considera que los animales no son importantes, vea cómo los tratan. Pero para el cristiano aún eso es importante, porque es una creación de Dios. Nosotros tenemos periquitos y lo primero que hacemos al levantarse mis hijas es: ¿ya viste a los periquitos? Hasta pueden pensar, no, pues ¿quién vale más, el periquito? No, pero es que tú estás encargado del periquito, ¿sí? Entonces, hermanos, los animales nos enseñan mucho, pero solamente a veces nos quedamos con la enseñanza sentimental. Mira ese perrito, mira, ¿viste cómo? Mira cómo la perrita, cómo protegió a sus hijos. Y hay muchos hogares donde no protegen a sus hijos. No, con esto no quiero decir que esté comparando, sino que hay tantas cosas que debemos de aprender de Dios, porque están en su palabra y las estamos viendo cada día en la calle. Para esto voy a leerles esto. Romanos 1:19 dice que Dios se reveló al hombre y lo reveló por medio de la naturaleza. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿el perro tiene importancia? Sí. ¿El pajarito tiene importancia? Sí. Y nosotros, ¿por qué? Porque el Señor se ha revelado desde tiempos antiguos. Por eso es que el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia, proclama, te hace decir: mira, está Dios, existe. Con todo y más, la creación animal, cuando Dios declaró aquel día y dijo que todo lo que hizo, lo hizo bueno, en gran manera. Qué interesante es aprender de los animales. ¿Por qué? Porque hay sabiduría de Dios en el comportamiento de ellos
para que nosotros podamos aprender. El Señor mismo precisamente usa los animales para transmitirnos esta sabiduría. Por eso es que en la Biblia el hombre tiene que aprender de la hormiga. En Proverbios, que es el libro de sabiduría, dice: mira a la hormiga, oh perezoso, que está juntando su comidita para los tiempos difíciles que vienen, el invierno, donde no puede salir. Mira a la hormiga. Adquiere sabiduría de ese pequeño animalito. Y también podemos aprender del león, aprendemos de la oveja, del avestruz, podemos aprender de la serpiente. El Señor dijo: sean mansos como palomas y prudentes como las serpientes. En otras palabras, tengan sentido común, lo lógico, sentido común, prudentes como las serpientes. Entonces, el Señor está usando su creación para transmitirnos su consejo. Podemos aprender del buey, podemos aprender del asno, de la paloma, fíjese, pero solo hay que observarlas. Y sobre todo, leer lo que dice la Biblia acerca de estos animales. Y esta mañana, comenzando esta serie, vamos a hablar, en primer lugar, de un animal que muchos lo conocemos como el búfalo. Inclusive hay hasta una alabanza, hasta nos hacían hacerle como el búfalo. Pero fíjese, cuando ya profundizamos en las características de este búfalo, las cosas van mucho más allá que un cántico, van relacionados con la vida cristiana. Porque hay muchos que cantamos como búfalo y en el transcurso de la semana somos como otra cosa. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál vencer? Pero el domingo, como hasta le estamos así de, ¿cierto? Mire, lo primero que vamos a mencionar son algunos datos generales del búfalo. Búsquenme por ahí una imagen del búfalo, ¿no? Por favor. El búfalo es originario de la India. Y de ahí de la India, ese búfalo lo trajeron a Palestina, al Mediterráneo, donde está ahorita ahí la tierra de Israel, todos esos países, ¿sí? Los pueblos. Y al búfalo en América del Norte se le conoce como el bisonte. Se le conoce como el bisonte. Y el búfalo su constitución física pues es muy fuerte, tiene pelo liso, tiene cuernos puntiagudos y grandes, y el búfalo pesa aproximadamente tonelada 200 o 1200 kilogramos, 1200 kilogramos, 1200 gramos es 1 kilo y 200, 1200 kilogramos, o sea, es pesado el búfalo. Y este animal, el búfalo, así a simple vista tú puedes ver en él un poderío, lo puedes ver majestuoso el búfalo, comparado con un perrito o un gato. No, dice, no, el búfalo es fiero. Tanto es así, la imagen del búfalo, mira, ahí está. Tanto es así la imagen del búfalo, fuerte, fiero, que el presidente Obama en el año 2016 lo tomó o lo declaró como emblema de la nación. Él así veía a su nación, la nación como búfalo. Aquí nos ven como una serpiente y un águila mordiendo a la serpiente. No, hermanos, esa es una visión de aztecas. La visión de la Biblia es mucho más amplia. Bueno, ahí está la imagen del búfalo. Vamos a observarlo un momento. Y en la Biblia, este búfalo, en la Biblia 1909, a este búfalo se le interpreta como unicornio o unicornios. Y de manera general lo podemos ver en Números 23, Deuteronomio 33, Job, Salmos e Isaías. Listo, gracias. Pero la nueva versión, la versión 60, esa revisión más adelante de 1909, ahí los traductores bíblicos consideraron que la palabra para búfalo es toro salvaje. Toro salvaje. Por eso, en este mensaje, hermanos,
nosotros nos vamos a referir a esta clase de búfalo, al toro salvaje, al toro salvaje. Hay otra raza, otro tipo de raza de esos animales que son domesticables, pero de este que vamos a hablar y del que habla la Biblia es totalmente indomable. Por eso, la primera característica que vamos a ver del búfalo es que el búfalo es salvaje. Es salvaje. Váyase a Job 39:9 al 12. Dice: ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Dios está haciendo unas preguntas a Job en el contexto para demostrar su ignorancia, para demostrar que la sabiduría de Dios se ha plasmado en este animal, en este caso el búfalo, y para revelar algo importante de él, que el búfalo jamás podrá ser servidor de Job, y que el búfalo jamás podrá ser dominado por Job, y que no habrá ninguna soga tan fuerte o cualquier yugo más fuerte que lo pueda someter. Así de indomable es el búfalo que nos describe la Biblia. Y también dice que tiene una gran fuerza, y precisamente como tiene una gran fuerza, este búfalo nunca tendrá la delicadeza y la docilidad de trabajar y sumisamente cuidar la labor de Job. O sea, un búfalo jamás va a ayudar a ponerse ahí el yugo y sí, Job, vamos a labrar juntos aquí. No, es salvaje, recuerden eso. Así que el búfalo no puede ser tan sumiso que también lleve junto con su amo los resultados de la siega y al final que su amo le dé la comida. No, el búfalo no va a esperar eso. El búfalo, dada su naturaleza, no va a esperar que alguien también se le acerque y le dé lo que él por sí mismo puede conseguir. Estamos viendo el búfalo natural. Él consigue su comida, su bebida y su hogar. Y todo esto es debajo del cielo. Este animal vive en los campos abiertos, vive en las laderas y es suficientemente capaz para conseguir lo que necesite. Ese es el búfalo natural. Y es poco probable, amados, que otro animal se le pueda asemejar a él. Porque como hemos dicho, el búfalo es feroz e indomable. Cuidado con acercarse a un búfalo. Y pues no hay otro animal que se le pueda asemejar así en esa fiereza, en esa indomabilidad, en esa rebeldía, en todo eso, más que una sola cosa. Lo único que se le puede asemejar a esas características salvajes es la vieja naturaleza. Esto nos habla de nuestra vieja naturaleza, hermanos. Váyase usted a Romanos 8:7. La vieja naturaleza, hermanos, es salvaje. La vieja naturaleza es indomable. La vieja naturaleza es feroz. Nuestro viejo hombre es implacable. En mí mismo, en ti mismo, somos búfalos naturales. Nomás nos agarran nuestros 5 minutos, decía mi hermano Ricardo, Milky Way, ¿y sabe qué? Sacamos el búfalo que hay en nosotros, es cierto. Esta vieja naturaleza sale levantando la mano. ¿Qué? Es que el punto de vista es el mío. Hermanos, fíjese cómo se asemeja el búfalo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que la vieja naturaleza es semejante al búfalo, no puede sujetarse a hacer la voluntad de Dios. Y dice en este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. ¿Cómo nos parecemos a nosotros mismos al búfalo?
Porque siendo que la ley de Dios nos dice algo, nuestra indomabilidad en nosotros mismos dice no. Nos dice que hagamos esto y decimos no. Ahora, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestro búfalo, haciendo la voluntad de la carne, de nuestro búfalo, y de los pensamientos de nuestro búfalo. Vamos a ponerlo así para poder entender la similitud. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había nada ni nadie que pudiera sujetar a ese búfalo de la carne. Ahora, si nosotros queremos controlar al búfalo, lo único que podemos hacer para controlarlo, a este animal tan feroz, pues hay que matarlo. Matándolo se acaba el toro. Matándolo se acaba el toro salvaje, el búfalo. Así que, hermanos, lo más fiero, lo más fuerte que este animal haya sido en vida, todo queda reducido a la nada cuando está caído y sin el poder de hacer daño. Entonces, esto mismo debe pasar y pasa con nuestra vieja naturaleza. Nos produce tan grandes problemas, hermanos, porque actuamos en nosotros mismos. Nuestro búfalo está destruyendo hogares, nuestro búfalo está destruyendo a la mujer, nuestro búfalo nos está destruyendo a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el remedio? Hay que matar al búfalo, hay que matarlo, pero la manera en que vamos a matarlo no va a ser con palos, no va a ser con lanzas. La manera en que se debe de morir este búfalo debe ser en la cruz del Señor. Esto significa muertos al pecado. Cuando el Señor Jesucristo viene y mata a nuestro búfalo. Pero ¿cuántos no hemos permitido experimentar esa muerte de nuestro búfalo? No, seguimos vivos en nuestro búfalo. Fíjese, qué interesante es la revelación de Dios con respecto al ser humano. Por eso el Señor sabe que hay que matar ese búfalo, porque mientras tanto ese búfalo está trayendo un agobio, está trayendo problemas, está cansando las almas. ¿A poco no cree que se cansa la gente de ser mala? ¿Sí se cansa? Ve al Chapo. Ya sacaron un video donde está lloroso. Le aseguro que se cansa, porque la Biblia dice que dentro de cada ser humano está el juez de la conciencia que la acusa o defiende su razonamiento. Y dependiendo del razonamiento, si hizo bien, le va a traer un descanso, y si no, si hizo mal, le va a traer un agobio. En la conciencia siempre está eso, siempre está. Por eso es que Dios, hermanos, dispuso que Jesús viniera a la tierra para dar el descanso que el búfalo natural, la fuerza humana, ha dado a las almas que están cargando en la conciencia el peso de sus pecados, el peso de las infracciones de la ley de Dios. Vino Jesús, y Él vino y públicamente dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estáis trabajados, vengan a mí todos los que estáis cargados, vengan a mí todos esos y yo los haré descansar, vengan a mí. Fíjese, Jesús está hablando a personas que están tratando de alguna manera de encontrarse con Dios. ¿Cuántos pensamos en Dios? Sí, todos. Pero muchos pensamos que yo quiero encontrarme con Dios, quiero descansar ya de esto que traigo encima. Quiero descansar porque no me deja, aún dormido, sé que los sueños me atosigan. Vamos a poner esa palabra. El Señor dice, vengan a mí y descansen. Gente trata de encontrarse con Dios y lo único que consigue es que es imposible. ¿Cuándo voy a tener la ayuda de Dios? Es imposible. Se dan cuenta que por sus propias fuerzas no van a poder. Se dan cuenta que su propio búfalo los está deteniendo. ¿Por qué no se acercan a Dios? Porque es el yo del búfalo el que no me deja acercarme. Pues necesitas a Jesús. Él viene a matar el búfalo para que te acerques a Dios.
Esa es la respuesta. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedes acercarte a Dios? Hay que matar ese búfalo, reconocer que ese búfalo te ha traído grandes problemas, pecados, conciencia cargada y un desastre. Ven a la cruz y que se muera ahí ese búfalo. Fíjate, amado, Romanos 6:6. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre, vamos a ponerle, nuestro búfalo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es el pecado? El poder que nos impide obedecer a Dios. Porque nuestros pecados ya han sido limpiados, pero el poder del pecado nos detiene de hacer la voluntad de Dios. Por eso está crucificado allí el poder de ese búfalo. Por otro lado, hay grandes bendiciones cuando permitimos que nuestro Señor mate al búfalo. Cuando permitimos que el Señor mate al búfalo que no nos deja acercarnos para hacer la voluntad de Dios. Porque cuando esto sucede, que el Señor mata al búfalo, tú te arrepientes, vienes a Jesús, entonces Él mata al búfalo y sabes, eres unido a Cristo para hacer juntos la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas no podemos. Estamos con Él y Él con nosotros. ¿Por qué? Porque esto es un verdadero y profundo descanso, porque no serán nuestras fuerzas ni nuestros métodos y estrategias que para nada sirven en cuanto a hacer la voluntad de Dios. No sirven nuestras estrategias, hermano. Así que solamente es por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué pasa entonces? Cuando ese búfalo es muerto, entonces nosotros ya somos puestos en un yugo fácil. Sigue diciendo ahí en Mateo 11:29, después de venid a mí los que estáis cansados, cargados y cansados, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces es cuando hallaréis descanso para tu alma. Mientras no hay humildad, mientras no hay humildad, mientras no tenemos el yugo del Señor, nuestra alma no puede descansar. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos quiere decir? Que con el yugo del Señor las cargas de la vida son más fáciles de llevar, y enyugados al Maestro vamos a aprender muchas cosas referente a Él. ¿Qué es un yugo? Muchos lo conocen, los que tienen relación con el campo, ¿sí? Nuestra hermana Elia, nuestra hermana Armando, nuestra hermana Leti, que tienen relación con el campo, saben que el yugo se pone un buey viejo y un joven, y el joven aprende del viejo. Y nosotros, cuando nos enyugamos con el Señor, vamos caminando juntamente con Él, y Él, como Él es el experimentado en el caminar, Él nos conduce aprendiendo. Por eso no nos enyuguemos, hermanos. No nos enyuguemos al yugo del búfalo carnal. Ya hemos sido libres de él. Nuestro yugo ahora pertenece a estar con Cristo. Ahí es donde tú y yo decidimos, o por la carne o por el Espíritu. Ahora, amados, el yugo del mundo es de carga pesada, produce angustia, dolor y sufrimiento. Y solo con el yugo de Cristo se rompe el yugo del búfalo del mundo, el búfalo de nosotros mismos. Solo con la dependencia del Señor. Por eso dice que con la unción se pudrirá el yugo. Con la unción, con el Señor, en el poder del Espíritu Santo. Segundo punto, segunda característica del búfalo. El búfalo es gregario. ¿Qué es esta palabra de gregario? Bueno, para darle luz, existe otra palabra que es segregado, que quiere decir separado. Así que gregario o gregado significa
no separado, sino junto. Eso es gregario. ¿Qué quiere decir entonces la idea? ¿Cuál es la idea que nos da? Que al búfalo, por este lado noble, ya vimos su fiereza y su indomabilidad, pero por el lado noble, al búfalo le gusta por necesidad convivir y moverse en manadas. Fíjese, es gregario. Y todo, fíjese, todo lo que es el ciclo de vida del búfalo en la manada, desde su nacimiento, desarrollo, reproducción y apareamiento, lo realiza dentro de su grupo. Eso es ser gregario. Algo más. Hay tantas cosas significativas en esta característica gregaria del búfalo, que cuando una hembra búfalo queda preñada dentro de la manada, todos la protegen. Especialmente, claro, el que la preñó, el búfalo que la preñó. Y el periodo de gestación de la búfalo mamá dura de 300 a 340 días y solamente pare una cría. Fíjese. Además, cuando el pequeño bufalito nace, es también protegido dentro de la manada y todos vigilan que todo sea de todos y para todos. En una palabra, hermanos, el búfalo, siendo un animal de naturaleza gregaria, siempre estará buscando la unidad. Siempre. Usted lo puede ver en los documentales ahí en manada, atravesando el río, pero siempre va a buscar la unidad, porque esa es su naturaleza. Y la unidad, hermanos, la unidad no es solo contar, no es solo decir aquí hay 10, aquí hay 20, no. La genuina unidad es aquella en donde cada uno une sus fuerzas, sus recursos, para que en esa unidad se proteja, se alimente, se cuide a sus hembras, a los recién nacidos, y también adviertan del peligro y consigan comida que comparten con todos los demás por naturaleza. Fíjese qué belleza de la agrupación del búfalo. ¿Cómo busca la unidad? ¿Cómo busca el estar siempre protegiendo y compartiendo? Esto nos habla, hermanos, esta es una lección para nosotros, que nos habla a los cristianos que estamos conscientes que hemos nacido de Dios en Cristo y que ahora en esta nueva naturaleza solo nos debe de impulsar a buscar la unidad en la familia de Dios. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, la unidad del Espíritu no solamente es decir somos un solo cuerpo, no. La unidad que nos enseña la Biblia a través de este búfalo es que vamos a sumar. El búfalo, donde quiera que se encuentra, en cualquier manada, él busca la unidad, pero también suma. Con esto le quiero indicar lo siguiente. Por ejemplo, los equipos de fútbol contratan jugadores del extranjero porque quieren sumar goles y contratan a un hombre. Cuando en la iglesia un cristiano sabe qué significa la unidad, va a sumar sus recursos para que la iglesia siga creciendo y edificándose. ¿Está usted pareciéndose al búfalo? ¿Tiene conciencia de lo que significa de veras la unidad? ¿O nomás hay gente con la que te juntas que no suma nada en la iglesia? Ni sus fuerzas, ni sus diezmos, ni su ofrenda, ni su estudio. Eso no es la unidad. A esa unidad Dios no nos llamó, hermanos. Por eso nos plasma la figura del búfalo. Que si hay que estudiar, hay que estudiar, hay que sumar. Que si hay que asistir, vamos a sumar. Que si hay que prepararse para esto, para lo otro, vamos sumando fuerzas. Esta es la verdadera unidad. Y el búfalo nos lo enseña de esta manera, Dios a través del búfalo. Ahora, sabemos que esta unidad entre los cristianos, en versículos anteriores de Efesios, dice que se finca sobre el andar humilde y manso de todos los que somos hijos de Dios, porque todo es para un bien común.
y cada uno hacemos partícipes a los demás de lo que Dios nos ha dado individualmente. Por eso tenemos Romanos 12:4. Este es el sentido de por qué debemos congregarnos. Usted se congrega para realizarse como persona y como cristiano. Usted tiene muchos potenciales. Usted tiene un potencial grande que a lo mejor es un mejor predicador que yo. Usted tiene un mejor y más grande potencial como maestro que yo. Usted lo tiene. Pero no se ha descubierto porque usted no ha querido, porque no se ha animado a entrar a la disciplina. Pero usted tiene un potencial. No crea que aquí está el mejor, no, hermanos. Jamás. Por eso dice Romanos 12:5, 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y empieza a hablar de varios ministerios que nacen del servicio, en la gracia. Entonces, hermano, ahí viene, ¿por qué decimos congregues en una iglesia? Pero no nomás se congregue para contarse, hacerse montón, que participe en la iglesia. Aquí las cosas están abiertas para el aseo de la iglesia, están abiertas para que usted se capacite en la música, están abiertas para que usted se capacite como alguien que puede dar ya una enseñanza, están abiertas para que se capacite como aquel que va a llevar una reunión de matrimonios. Pero si nada más se junta en una iglesia sin sumar fuerzas, pues es difícil que usted pueda crecer en la unidad viva de la congregación. Hay lugares donde no le dan oportunidad y si se equivoca ya no lo vuelven a subir. Pero aquí estamos para equivocarnos y para corregirnos. ¿Por qué? Porque buscamos la unidad, la genuina unidad en Cristo, hermanos. Yo sé que ninguno de ustedes puede equivocarse de tal manera que diga que Dios no es, que Jesús no es el Señor. Todos lo saben, sé que son hijos de Dios, así que lo demás será afinamiento de las técnicas. Un paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué tal como cristianos búfalos que buscamos la unidad? ¿Qué tal como ese ser gregario? Esta unidad nos fortalece, hermanos, espiritualmente. Hay búsqueda de Dios, hay una presencia que nos refresca y la palabra que se predica debe nutrir nuestros espíritus o la nutre. Y esa palabra nos dará vigor para sentirnos verdaderamente seguros en Dios. Fíjese, el sentir del búfalo es semejante, porque cuando él se encuentra congregado con los demás búfalos como una familia, se siente protegido de sus enemigos. Y sus enemigos del búfalo es el león, es el tigre, es la serpiente. ¿Por qué se siente protegido y por qué sabe que está protegido en el sentido del instinto? Porque si el enemigo los encuentra aislados, a pesar de su gran fuerza del búfalo, estos enemigos, aunque son débiles, se unirán para hacerse fuertes y esto hará débil al búfalo, quien poco a poco ante el acoso se irá debilitando hasta caer presa de los afilados colmillos de ellos. Un búfalo se salió de la manada, allá anda, sí es muy fuerte, pero allá se juntaron 10 leones. Entonces esa unidad de aquellos fieros van a ser muy débil al búfalo, lo van a acosar tanto que corre y corre, vuelta y vuelta, y tire patadas y nada, se lo van a cansar y esos 10 leones, tarde o temprano se lo van a comer. Fíjese lo importante de estar congregados, hermano. Fíjate lo importante, Juan, José, ustedes que están que han entrado al camino del Señor, todos nosotros, nuestros hermanos que ya tienen tiempo, deberíamos asimilar esta información, vamos diciéndole así. Entonces la naturaleza sí tiene mucho que enseñarnos y parece que nosotros no entendemos. Fíjese, lo hacen débil y pronto se lo comerán. Pero fíjese algún detalle bien precioso de los búfalos,
que los búfalos saben guardar luto por alguno que se muere. Son bien sensibles a la falta del compañero. Aquel búfalo que quizás un día lo acompañó a buscar comida para la manada, aquel que lo acompañó a beber agua, cuando se muere ese búfalo, entre todos guardan luto. Y usted ha visto no sé si haya visto los videos donde van los búfalos ahí, tristes. En medio de su naturaleza gregaria también está esta sensibilidad. Y sabe, por eso la Biblia nos dice a nosotros en Romanos 12:15, nos dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. En otras palabras, sean sensibles como el búfalo. Ya cayó en pecado. Pues sí. No, es que yo como santo, ella es pecador, él es pecador, yo soy el santo. No, la Biblia nos dice que si algún hermano es sorprendido con espíritu de mansedumbre, vayamos con él. Pero ¿cómo se hace leña del árbol caído? ¿Acaso no son mejores los búfalos en ese sentido cuando actuamos diferente? ¿Cómo nos enseñan los animales, hermanos? ¿Cómo Dios nos enseña a través de esta naturaleza, de este reino animal? Hay un dicho muy sarcástico y sí está muy fuerte, pero encierra cierta sabiduría. Un hombre dijo: entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Lo dijo, estaba fuerte. Pero cómo el hombre sin Cristo se ha degradado de tal manera que está haciendo machetazos de su prójimo. A eso se refiere, o así lo interpreto yo. ¿Sabe? El búfalo es sensible. Nosotros debemos ser sensibles. El 16, Romanos 12: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, el búfalo, en esta nobleza, el búfalo evita la confrontación con los leones y los demás enemigos. Pero tanto acoso, él empieza a cornear o cuerna a sus enemigos. Al búfalo no le gusta el pleito, pero cuando llega el momento, el búfalo se defiende. Y el creyente cristiano aprende de esta característica en que debe de evitar la confrontación, debe evitar los pleitos y conflictos, pero ante el acoso y la falta de razón, puede defenderse con humildad y firmeza. Si es en la congregación, tenemos unos lineamientos de parte de Dios. Dice aquí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo paso. Tercer paso: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, es mejor que se aclaren, que evitemos las confrontaciones, porque es mejor que sigamos aquí en armonía a que usted deje la congregación, nomás porque no soportó ver a la persona con la que tiene alguna dificultad. Si el búfalo evita la confrontación, ¿cómo no? Con mayor razón nosotros, que tenemos un raciocinio más elevado y un corazón diferente, hermanos. Fíjese, la palabra podemos hacer lo mismo que la naturaleza del búfalo: sentir seguridad, estar en la familia de la fe, no alejarnos de la familia espiritual, congregarnos regularmente, crecer y alimentarnos como el búfalo con la manada. Y esto es lo que nos da la seguridad contra los depredadores de la fe. Depredadores de la fe. Por eso dice aquí Hebreos 10:24, este mandamiento dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere aquel día? Cuando te das cuenta que el Señor pronto viene. Y si te agarra fuera de la congregación, dirás que estás bien. No me gusta enfatizar mucho este asunto, hermanos. No me gusta enfatizarlo mucho,
porque yo también tengo parientes que están fuera y a pesar de que hemos hablado con ellos, que regresen al camino, dicen, es que yo soy nacido de nuevo y ando afuera. Lo mismo dile al búfalo cuando se sale de la manada y se lo comieron los leones. Fíjense que cómo nuestra mente disocia o lo parte, divide la apreciación. Por eso en la palabra de Dios para todos, Hebreos 10:24 dice, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y esto no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Tercer punto del búfalo, tercer característica. El búfalo es fuerte. El búfalo, hermanos, se da cuenta de sus capacidades. Se da cuenta, pero no por medio de razonarlas. Se da cuenta por su instinto. Y estas capacidades de fortaleza del búfalo las usa para defenderse y protegerse. Él mira a los leones, mira a los tigres, a las serpientes y los mira como inferiores porque él sabe de su tamaño y también sabe de su poder. Por esto es que no le teme a otros animales y menos al ser humano. El búfalo, por ser tan fuerte, hermanos, sabe quedarse quieto, firme, en medio de una tempestad y los rayos y truenos no lo espantan. Así, con esta seguridad y confianza en sus fuerzas, el búfalo se yergue, se levanta en medio de la selva o de la pradera como un gran triunfador. Usted lo puede ver ahí en el aprisco, allá en un pico, pues, parado, y los truenos ahí, el búfalo ahí está parado. Majestuoso el búfalo. No le asustan los rayos, los truenos, las grandes gotas de lluvia, no le asustan. Es firme porque sabe que es fuerte. ¿Y qué semejanza, hermanos, hay con el cristiano que lo entiende y aprende de esto? Es el cristiano que se levanta en oración sabiendo que las fuerzas para estar en pie ante las tempestades de la vida, porque son muchas las tempestades, muchas, hermanos, yo lo sé, usted lo sabe, pero sabe que por medio de la oración esas fuerzas que le vienen no le dejarán caer, y él lo sabe, el cristiano, pero no lo sabe por instinto como el búfalo, lo sabe porque conoce que sus fuerzas vienen del trono de Dios para su fortaleza. Cristiano que no ora, cristiano que no está fuerte, hermano. Cristiano que está perdiendo de vista la característica que Dios le transmite para aprender del búfalo. Por eso el salmista dice aquí en el Salmo 121, 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él trae la misma respuesta. Mi socorro viene de Jehová, y este Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh, amado, nuestras fuerzas no vienen, nuestras fuerzas espirituales para estar parados en pie en medio de una tempestad que se avecina, hermana Rosy, vienen del trono de Dios. Por eso, como el búfalo, nos ponemos firmes viendo la tempestad sin asustarnos, sin ver algo que nos haga caer, porque estamos mirando como Moisés, como mirando al invisible. Y sabe, seguimos. Este cántico es muy precioso, derribado pero no destruido. Es una porción de 2 Corintios o de 1 Corintios, donde dice que la fuerza de Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos, porque ahí tenemos el problema. Ese búfalo no nos deja avanzar. Ahora, Dios también comparó su poder con la figura del búfalo cuando sacó al pueblo de Egipto. Números 23, 21 y 22 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Estas palabras son del profeta Balaam, que no pudo maldecir a Israel y dijo, Dios los ha sacado con fuerzas como las del búfalo, y precisamente porque Dios es su protector, ¿cuál adivinación te va a hacer efecto? ¿Cuál obra del hechicero? ¿Cuál obra del agüero? ¿Cuál obra del brujo?
Hermano, yo no veo en la Biblia ningún cristiano poseído. No sé por qué muchos no se arman del pensamiento de esto. Luego hablaremos de ese tema, pero aquí vemos cómo el que nos guarda es el Señor Todopoderoso. Ahora, quiero decirle algo. Un detalle del búfalo. El búfalo es un animal rumiante, no roedor, rumiante. ¿Qué es rumiante? Es como la vaca. Es de esos animales el búfalo que come, semimastica, semidigiere y guarda en su estómago. El estómago de los búfalos tiene 4 compartimientos y ahí va guardando todo y posteriormente vuelve el alimento y lo vuelve a masticar o a remasticar. Y ahí lo ve usted todo el día, ve a la vaca, ve al búfalo, remasticando su alimento. ¿Para qué? Para sacar lo máximo, el máximo provecho de los nutrientes de lo que ha comido. Y esta es una lección, hermanos, más acerca de este animal para nosotros. Y esta acción de volver a masticar lo que se ha ingerido en grandes cantidades se parece a lo que le llama la Biblia la meditación de la palabra. Cuando se ha ingerido gran cantidad del mensaje del Señor, el segundo paso es meditarlo, pensarlo profundamente, enfocarse en él, para así entender plenamente el significado de la palabra de Dios para cada uno. No nada más lo tome esta mañana el mensaje, sino medítelo, remastíquelo con la conciencia en el espíritu y medite y diga, ay, el búfalo, ya le hablaron del búfalo, qué tremendo, ¿no? Sí. Y las notas que usted está haciendo, si es usted de los que anotan o si tiene una memoria privilegiada tomando las notas, las palabras clave para hacer sus apuntes, pues repáselos. ¿Sabe? ¿Qué cualidad del búfalo y qué cualidad espiritual y cristiana debe ser en todo aquel hijo de Dios? Volver a masticar el alimento para sacar el nutriente. Ahora, haciendo lo contrario, cuando no se escucha el mensaje y no se retiene, entonces es probable que la causa sea esta, que no se ha vuelto a meditar. Si preguntásemos hoy, esta mañana, de qué fue el mensaje pasado, ¿alguien me podría dar una síntesis de lo que escuchó? Es una simple pregunta, hermanos, pero es para ejercitarnos. No, hay que tener una mente y un corazón dispuestos a volver a repasar lo que se nos dijo de Dios para que podamos experimentar la verdad del Señor. Si no la repasamos, fue como algo que oí el domingo y ahí se quedó archivado en mi carpeta, ahí en mi carpeta en la computadora, o se quedó archivado en la memoria a corto plazo de nuestro cerebro y pronto se olvidó, sin pasar a la memoria de largo plazo, donde se retienen las cosas. Ahora, por eso, mire, Dios habló de esto cuando le dijo a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De qué manera? Cuando hayas meditado la palabra, cuando entiendas el camino del Señor, entonces sí, podrás actuar como el Señor lo dice, por esa senda de justicia en tu vida personal. Por eso sigue diciendo, bienaventurado, Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita, lo vuelve a procesar, ahí lo mastica, a ver, y Dios le va a dar más que a mí, le va a dar en la otra parte a usted, le va a ampliar y usted va a sacar otro sermón para usted. Ahora, por último,
Por eso, hermanos, en el mundo el creyente lleno de fe y esperanza descansa en las promesas del Señor, las cuales son su fortaleza. Por eso es que como el búfalo somos fuertes. Isaías 40, 28 y 29 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Fíjense lo que hace nuestro Dios, o lo que le pasa. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es mi Dios, ese es su Dios. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se cansan y se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 92, 9 y 10 dice: porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tiene un designio el Señor para los malos, los tiene, pero a nosotros dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y si se empieza usted a vislumbrar como ese búfalo fuerte, entonces usted enfrentará una vida cristiana firme en el camino del Señor. Seré ungido con aceite fresco. Cuarto punto y último acerca del búfalo. El búfalo se refresca. El búfalo, hermanos, aprovecha, ya vimos ahí su estampa, aprovecha la forma de sus cuernos, que son puntiagudos, y estos cuernos los mete al río, saca plantas o lodo y se los echa encima para refrescarse, encima de su lomo. Además, el búfalo también acostumbra a sumergirse en el río. Entra en la orilla y luego se va sumergiendo hasta que completamente queda cubierto por el agua, y esto le da a él nuevo vigor para seguir caminando. Su sed es calmada y está listo para seguir emprendiendo. Así se refresca el búfalo. Y claro que esto responde a una necesidad y peligro de deshidratación. Él mismo siente que hay que ir a refrescarse, él mismo siente que puede deshidratarse. Y sabe, por el lado espiritual también se aplica al creyente, que es el que sabe que será necesario ir constantemente a refrescarse en el río de la presencia de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo por el cual transitamos como peregrinos y extranjeros viene a ser como un desierto, y hay un abundante sol quemante de pecado por donde quiera. Así que habrá necesidad de estar constantemente tomando del agua de la palabra del Señor, y el Espíritu Santo refrescando nuestros espíritus y saciando nuestra sed. ¿Cuántas veces va usted a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces? ¿O lo hace o no lo hace? Entonces necesita refrescarse, necesitamos refrescarnos. La constancia, hermanos, en ir a tomar del agua de vida, ¿sí?, hablando espiritualmente, va marcando un crecimiento. Cuantas veces usted vaya a refrescarse, también no solamente le refresca, sino que lo va llevando a un crecimiento cristiano, espiritual. Y esto se irá desarrollando en diferentes niveles o disciplinas muy importantes. Y el primer nivel que usted puede, en el cual usted va entrando a través de meterse a la presencia de Dios, es el nivel de la obediencia. Ezequiel 47:1, 47:2 y 3. Nivel de la obediencia. Me hizo volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano,
y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esta es una visión que tuvo Ezequiel del próximo templo, el templo espiritual. Pero en él vemos cómo el agua de vida, hermanos, cómo el agua de vida produce, cómo el agua espiritual produce cambios en aquella persona que está yendo constantemente, en aquel cristiano. El Señor dijo que el que le recibiera a él de su interior correrían ríos de agua viva. Pero hay que meterse a ese río, hermanos, porque muchos cristianos los pueden tener, son cristianos, pero no se bañan en ese río interior del agua de Cristo, de la gracia de Dios. Por eso es bien difícil que obedezcan, hermanos. Y si hay dificultad en obedecer a Dios, en lo que Él nos dice, mejor vamos a ponernos a meter al río en oración. ¿Para qué? Para poder aprender el primer nivel de la obediencia. ¿Qué es esto del agua hasta los tobillos? Para ilustrarle quiero ponerle el ejemplo de cómo los niños van creciendo, los bebés. Para que un bebé pueda dejar de gatear y ponerse de pie, sus tobillos tienen que ser afirmados, para que ya entonces sus pies puedan sostener todo el peso de su cuerpo, se amacicen y ellos adquieran la firmeza para caminar. Los primeros pasos de los niños los van a dar hacia sus padres. Ya empiezan a pararse, véngase mi hijo, véngase, y ahí va el niño, con sus manitas extendidas, momentos preciosos de nuestras vidas, y van así caminando, pero van hacia nosotros. Y sabe, nosotros les tenderemos los brazos para que vengan sin miedo, y esto de los tobillos a nosotros, para refrescarnos en el río del agua del Señor, su palabra, de Cristo, será necesario dar los primeros pasos. Y los primeros pasos es los pasos de la obediencia, lo cual es el principio de caminar con Dios. Por eso a veces decimos, es que es bien niño, todavía no sabe dar sus pasitos en obediencia. Les dice, venga, y es como el padre de familia. Dios te dice, ven, y venimos todos trastabillando porque nuestros rodillos, nuestros tobillos, nuestro nivel de obediencia no está desarrollado, porque ni siquiera hemos caminado allí, ni siquiera hemos comenzado. ¿Qué es usted? ¿Está en este nivel más bien? ¿Del niño que apenas empieza a caminar en el nivel de la obediencia? ¿O ya se le puede ordenar algo y usted puede hacerlo como todo un hombre adulto espiritual? ¿O todavía, ay, qué hueva, no hay que ir al ensayo? No, ¿qué es eso, amado? Imagínese que cada vez que hace eso sus tobillos le hacen caer. Imaginemos con esas cosas tan prácticas pero tan reales. Tenemos aquí a la bebé y sus padres lo pueden ver. Yo vi a mis hijas igual. Ahora, amados, debemos dar los primeros pasos. Quien ha sido llevado a los pies de Cristo y quiere vivir una vida en las profundidades de su amor. Estoy hablando de una experiencia de vida cristiana que de manera sobrenatural comienza con la gracia en el corazón. No esas veces que ahorita el río de Dios cae, llénate, y mañana el hermano anda caminando en senderos de lodo, porque prefiere la experiencia espiritual a la obediencia espiritual. Amados, nuestros tobillos y pies se deben mojar en la obediencia a Dios. Romanos 1:5, el apóstol Pablo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, el propósito para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y fe y obediencia, hermanos, son dos caras de un mismo propósito: conocer al Señor y agradarle. ¿Por qué, hermanos? Porque es por la obediencia al Evangelio que usted ha sido declarado justo ante Dios. Es por la obediencia al mismo Evangelio que usted está siendo convertido en justo en su andar. Los que le estoy dando el discipulado se los di, ya lo entienden perfectamente. Dicho de otra manera, es por el Evangelio que usted ha hecho un compromiso de obediencia a Dios. ¿Cuál es el compromiso? Apartarse del pecado. Y es por la obediencia que usted cosechará una recompensa cuando esté con el Señor. Y aún una vida obediente es una vida bendecida en la tierra. Obedientes.
Romanos 1:17 nos describe: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, como está escrito, la vida del justo, la vida del cristiano en Cristo es un camino de obediencia. Ahora, segundo nivel, el nivel de la sumisión o del sometimiento. Dice Ezequiel 47:4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por hasta las rodillas. Ahí nos vamos a quedar. En la visión dice que ahora llega a las rodillas. Y en la Biblia, las rodillas significan siempre la vida de oración que un cristiano lleva cuando está sometido a su Señor. ¿Estás en este nivel? ¿Estás en este nivel de sometimiento? Señal que vas obedeciendo y ahora estás más profundo en la vida cristiana. El fruto de Dios se está produciendo en ti porque ya hay una vida de oración y además se está produciendo el espíritu de oración en ti. Todo comienza con que decidas: Señor, que Dios te ponga en el corazón, mañana voy a empezar esto, y empieza a orar. 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, se puede extender hasta media hora, hasta 40 minutos, a veces es 1 hora. Y sabes, esos son los niveles a los que Dios nos va llevando, a semejanza del búfalo que se va metiendo al río para refrescarse. Así que, por eso dice Filipenses 4:6, vamos a terminar: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y por último, el tercer nivel, el nivel de la sujeción a la voluntad de Dios, o lo que es lo mismo, la consagración. Midió otros 1000, es el mismo del versículo 4, de las rodillas, y luego sigue en la parte B: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta la cintura. Esto quiere decir, entonces, ya estando hasta las cinturas, esto ya se llama, ya tiene un control. El agua ya controla el andar, ya controla las rodillas, el agua ya está envolviendo al ser humano, al cristiano, ¿sí? Y ya se encuentra en una profundidad donde solo tiene que dejarse envolver o disfrutar de esta fuerza en la que Dios le ha dado. Esto nos lleva a disfrutar de una mayor capacidad por la profundidad que representa. Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Consagración. Y lo último, ya para finalizar, es el nivel del perfeccionamiento, o es el nivel donde ya Dios te usa. Midió otros 1000, dice, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Quieres que Dios te use? Dice una de las cartas, no encontré el versículo, dice que nos debemos de limpiar de muchas cosas que nos detienen para ser usados para con Dios. ¿En qué nivel estamos? ¿De la obediencia? ¿Estamos en el nivel de sometimiento, de consagración? ¿Ya estamos en un nivel de perfeccionamiento para hacer la voluntad de Dios? Tú lo sabes. Pero esta mañana, hermano, yo quiero que reflexiones acerca de la figura del búfalo y que veas tu vida cristiana, cómo la estás sobrellevando. ¿Hay en ti oración? ¿Toma las fuerzas del Señor? ¿Sí? ¿Vienes constantemente a la presencia? Entonces, yo creo que la lección de esta mañana es muy acorde con nuestro compromiso que hacemos con el Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. El búfalo. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, de este animal, Señor, de tu creación que nos dejaste plasmado, Señor, en tu palabra. Cómo aprendemos, Señor, que en esa indomabilidad, Señor, de la naturaleza del búfalo, tú has venido también, Señor,
a librarnos de esa naturaleza humana que se compara con este animal, Señor, para llevarnos a disfrutar, Señor, de un yugo diferente, de un yugo espiritual, deleitoso, el yugo de tu amado Hijo en nosotros, Señor, para obedecer y para aprender, Señor. Gracias te damos porque hoy hemos analizado nuestras vidas, si de veras estamos buscando la unidad a la que nos has llamado, Señor, y Señor, a ser sensibles a la presencia de nuestros hermanos que están también a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Señor, llévanos con bien, en paz, que esta palabra quede bien grabada en nuestros corazones, Señor, y podamos observar tu grande sabiduría a través de toda tu creación. Padre, también, Señor, si no hemos comenzado a profundizar en nuestra relación contigo en oración, Señor, queremos ir constantemente a profundizar en obediencia, a profundizar en someternos a tu voluntad, a profundizar, Señor, en la consagración y a profundizar, Señor, en este nivel de perfeccionamiento donde ya seremos, Señor, y somos capacitados como cristianos maduros, Señor. Padre, gracias esta mañana, Señor, te damos en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Hijo, nuestro amado Salvador, Señor, quien es tu amado Hijo, Señor. Amén. Vamos a dar una palma.